buenas a todos. Vamos hoy con una clase práctica sobre cálculo de ángulos en trigonometría. No nos vamos a meter tanto en la teoría, ya lo hemos visto en otro video, pero vamos a hacer un par de ejemplos, porque bueno, siempre nos hace falta, ¿no? No solo la teoría, sino también la aplicación en algunos ejemplos. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Tenemos, y lo habrán visto en alguna película reciente, tenemos un terreno, tenemos acá un punto A y un punto B, entre los cuales hay 11 metros, y tenemos acá bajo tierra una profundidad de, vamos a suponer, 18 metros, ahí llegamos a un punto C, bajo la tierra, y queremos llegar desde el punto C hasta el punto B, es decir, queremos hacer este camino. Entonces, bueno, este punto C está también acá sobre una superficie subterránea, obviamente, pero paralela al piso, paralela a tierra, es decir, estas son dos horizontales. Bueno, y quiero llegar desde el punto C hasta el punto B. Entonces, bueno, ¿qué cosa me interesaría calcular? Bueno, por un lado, cuánto es el largo que tengo que recorrer, y por otro lado, si yo tengo que llegar desde el punto C hasta el punto B, calcular este ángulo. Es decir, para ver con qué ángulo salgo, porque si yo no lo estoy viendo y salgo con cualquier ángulo, capaz que llego acá o capaz que me paso y llego acá. Entonces quiero saber exactamente este ángulo, que se llama ángulo de elevación, y cuál es el largo total que voy a recorrer. Bueno, entonces uno te plantean estos problemas y uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué conozco? Bueno, nosotros conocemos sobre trigonometría, triángulos, rectángulos. Bueno, tengo que buscar triángulos, rectángulos. Si no estoy en un triángulo rectángulo, entonces no puedo utilizar nada de las razones trigonométricas por lo menos lo que conozco hasta ahora. Después hay más adelante teorema del seno, teorema del coseno que sirven para triángulos no rectángulos. Pero si sabemos solamente triángulos rectángulos, tengo que buscar triángulos rectángulos en el problema que me estén dando. Entonces, bueno, a ver, si esto es horizontal y acá bajé en forma perfectamente vertical, entonces el ángulo que se forma acá es un ángulo de 90 grados, entonces acá tengo un triángulo rectángulo. Dice, profe, pero este ángulo que quiero calcular está fuera del triángulo, ¿cómo hago? Bueno, podrías pensarlo también de este lado, es decir, si vos acá bajás también en forma vertical, está bien que llegás a un punto acá que no me interesa, podríamos llamarlo D, pero no me interesa este punto. Pero si vos bajás en forma vertical, tal como bajaste acá también se forma un ángulo de 90. Y fíjate, este triángulo es el mismo que este, pero da vuelta. Es decir, acá esto también va a tener 18 metros, obviamente, porque son paralelas cortadas por paralelas. Y esto va a tener 11 metros. Entonces puedes trabajar en cualquiera de los dos triángulos. Si el que te interesa calcular es este ángulo, bueno, trabaja en el triángulo este de acá a la derecha. La hipotenusa está claro que va a ser la misma para los dos. Y la hipotenusa es la línea roja. Entonces, bueno, el cálculo de la hipotenusa no nos trae problema porque podemos hacerlo con Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual 11 cuadrado más 18 cuadrado, hacer cálculo y despejar. Pero puedo calcular ese ángulo y es lo que me interesa ahora. Bueno, ¿cómo se calculaban los ángulos interiores de un triángulo rectángulo? Bueno, si conozco los lados, con la inversa de las razones trigonométricas. Entonces podemos hacer el planteo, fíjense, ya que tenemos esto, no me interesa por ahora la hipotenusa, desde alfa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Quién relaciona el opuesto y el adyacente? La tangente. Entonces el planteo, tangente de alfa igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Alfa, recuerden, cuando paso la tangente para el otro lado, se aplica la función inversa, que es la arcotangente, y esto lo habrán escuchado, de 18 sobre 11. Puedo hacer la cuenta esta primero o resolver todo esto en la calculadora. Recuerden que en la mayoría de las calculadoras científicas puede aparecer como arco tangente o también como tangente a la menos 1. Si no tienen calculadora científica, hay también muchas calculadoras, no solo en el celular, en la compu, en
calculadoras en línea que te lo pueden resolver. Bueno, cuando lo resuelven recuerden que hay que pasarlo al sistema sexagesimal, es decir, grados, minutos y segundos. Y bueno, y acá tengo el resultado, lo tenía anotado por ahí. 58 grados, 34 minutos, 13,56 segundos. Bueno, y ahí calculamos con precisión, con exactitud, el ángulo que tenemos que tener en cuenta con respecto a esta nueva horizontal, la subterránea, para empezar a hacer este camino y llegar exactamente al punto que estoy buscando, que es el punto B. Bueno, es simplemente un ejemplo, pero bueno, un ejemplo práctico de donde una situación en la que podría servir el cálculo. Y uno dice, bueno, pero si le calculamos más o menos, si en vez de 58 hacía 60 grados, redondeemos esto en 60 grados porque no me quiero complicar con los minutos y los segundos. Bueno, no, es un error gravísimo, gravísimo. Es decir, acá en la medición del ángulo, la diferencia entre 58, 34, 13, 56 y 60 grados puede parecer mínima, pero cuando uno hace la proyección, esa nueva línea, que al principio acá que se separa muy poquito del ángulo correcto, después, digamos, la distancia entre la línea correcta y la incorrecta se va agrandando y ya no quedas tan cerca. No es que si acá era poquitito, acá también va a ser poquitito, no. Esta distancia en la proyección, mientras más larga sea la hipotenusa, más diferencia va a haber con el punto donde quería llegar. Entonces no hay que minimizar esto de, podemos redondear. No, para nada. Bueno, vamos con un segundo ejemplo. Son dos ejemplos cortitos, simples, pero para que también tengan algo de práctica. Muchas veces los alumnos nos dicen, profe, sí, usted lo explicó, re fácil, sí, pero después nos dan unos ejercicios con unos problemas que no entendemos nada. Entonces, bueno, también damos algunos ejemplos de esos problemas. Vamos con un segundo problema. También algo bastante más común de lo que por ahí nos imaginamos. Pensemos que, bueno, este es el plano de un terreno, obviamente el terreno irregular. ¿Por qué decimos irregular? Porque la mayoría de los terrenos me refiero a donde construimos las casas y demás, la mayoría de los terrenos son rectangulares, pero bueno, en los barrios donde hay diagonales o ciudades donde hay diagonales, se presentan también este tipo de ejemplos de terrenos irregulares. Y bueno, supongamos que este terreno tiene 12 metros de frente, acá estaría como la calle, acá tiene 4 metros nada más, y el largo este es de 26 metros. Entonces yo llego hasta allá arriba, y bueno, cuando quiero trazar el cerco o empezar la pared y demás, tengo el plano, pero quiero calcular con exactitud ese ángulo. Y hay veces que hay que revisar porque puede que haya errores en los cálculos. Y repito, es más común de lo que uno cree. Bueno, ¿puedo calcular ese ángulo? Y acá, un error común es decir, opuesto, adyacente, listo, arco tangente. Bueno, ojo, que la figura original, la que tenemos acá, no es un triángulo rectángulo. Estamos suponiendo, más allá de las imperfecciones de mi dibujo, que estos son ángulos de 90, pero no conozco ese ángulo ni el de allá arriba, conozco estas medidas, 26 metros acá. Fíjense que esto no es un triángulo, esto tiene 1, 2, 3, 4 lados, es un cuadrilátero. Entonces, no puedo acá de entrada ya aplicar seno, coseno, tangente y demás, porque eso es para triángulos. Entonces, tengo que buscar un triángulo y a lo posible un triángulo rectángulo, que es donde conozco de hipotenusa y esto de cateto opuesto y cateto adyacente. Bueno, ¿se imaginan cómo formar un triángulo acá? Y cuando digo formar un triángulo es porque necesariamente tenemos que pensar en, ¿vale hacer líneas auxiliares? ¿Vale dibujar líneas auxiliares? Es decir, que a mí me dieron el problema, ¿puedo yo introducirle líneas adicionales acá a mi dibujo? Sí, podés.
pero no todas las líneas adicionales sirven. Es decir, si vos trazás esto acá, por ejemplo, bueno, bárbaro, es una línea adicional que vos acabás de inventar, formaste un triángulo rectángulo acá abajo, seguramente estos son los catetos y podés calcular esa diagonal, bien, te sirve, pero ¿te sirve para calcular alfa, que era lo que querías? Y no, porque está bien, acá formé un triángulo, pero ya no es un triángulo rectángulo, ¿no? Porque yo no sé si esto es de 90, esto no es de 90, es menos de 90, y aquel no lo conozco, entonces por ahí son datos insuficientes. Podría uno trazar, bueno, desde acá hasta acá abajo. Ahí está. Tracé uno y acá tengo un triángulo rectángulo. Sí, y conoces un cateto y conoces el otro y vas a poder conocer este largo total, pero el ángulo que formás acá no es precisamente todo el alfa, es menos que el alfa. Y bueno, puedo calcular este y después le sumo ese chiquitito que quedó ahí. Y sí, ¿cómo calculás ese chiquitito? Entonces, no es tan fácil. Lo recomendable siempre es pensar al principio en horizontales o verticales, paralelas a las horizontales o verticales. Y bueno, fíjense que acá tengo una base que es horizontal. Y si yo digo, bueno, tracen una paralela a esta. Bueno, uno podría trazar una paralela acá, pero no me formaría un triángulo. Si me formaría un rectángulo acá y la figura de arriba seguiría con el mismo problema que recién. Ahora, si pensamos esa paralela a esta altura, bueno, acá tengo un triángulo rectángulo. Dice, profe, pero este triángulo rectángulo no conozco nada. Bueno, ojo, no es que no conoces nada, porque si esto mide 12, si estos salen a 90 grados y esta es paralela a esta, entonces, por lógica, esto también mide 12. Es como que corriste un poco la base nada más. Bueno, ¿y cuánto mide el lado de acá el lado de la izquierda, ¿no? Esto todo completo medía 26 metros. Pero este lado del triángulo rectángulo, del triángulo que ahora tengo, que es este lado del triángulo no mide 26, mide menos que 26. Bueno, ¿y cómo calculo cuánto mide? Profe, pero si ese mide 4 y esto mide 4, obviamente, ¿no? Por el mismo razonamiento de que estos eran iguales, estos tienen que ser iguales, estamos en un rectángulo acá. Entonces, si esto mide 4, la parte de arriba es lo que falta para llegar a 26. 26 menos 4, 22. Perfecto. Entonces, la parte de arriba mide 22 metros. Es decir, este lado del triángulo rectángulo mide 22 metros. Este mide 12, y fíjense, ya tenemos dos datos, ángulo de 90 grados, porque son paralelas, y ya tenemos los datos suficientes para calcular alfa. Bueno, ¿es necesario hacer esto previamente para poder calcular alfa? Y sí, porque de entrada no tenías triángulo rectángulo y no podías aplicar lo que conocías. Bueno, ahora con estos datos, fíjense, puedo calcular tranquilamente esta hipotenusa si quiero, cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a hipotenusa cuadrada, o puedo calcular alfa con algo muy parecido a lo de recién. Voy a usar la tangente de nuevo porque tengo los dos catetos, tangente de alfa, igual cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto de alfa? A ver, ¿el 22 o 12? Bueno, el opuesto es el que está enfrente, ¿no? El de 12. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Alfa igual arco tangente de 12 sobre 22. Y bueno, y pueden calcular ahí el alfa con grados, minutos y segundos. No es digamos, el objetivo dar el resultado ya, sino bueno, ver bien el proceso y observar y prestar atención que estos contenidos que vemos de trigonometría se pueden aplicar a numerosas situaciones cotidianas que en principio pueden no presentar, digamos, a la vista ningún triángulo, pero con líneas adicionales nosotros podemos encontrarle la vuelta para meternos en la figura con los conocimientos que tenemos y resolverla. Bueno, un video cortito, espero que le haya servido. Gracias.